Bienvenidos, tripulantes, al episodio número 4 de Peor Caso. En este episodio, piratas. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Hablándote desde los lugares más húmedos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, capitán de este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi contramaestre y primer oficial, Christopher Kovacevic. ¡Ahoy, marineros! Bienvenidos al barco Peor Caso. Vengan con nosotros y descubran los secretos ocultos en las profundidades del mar abierto. ¡Gar! Tendrán el valor de dejar tierra firme y aventurarse en busca de tesoros y tierras desconocidas. Por las barbas de Neptuno, dejen de ser unos marineros de agua dulce y demuestren su coraje o que el Kraken se los coma. Una moneda de oro extra del botín para cada uno que nos siga. Y doble ración para quien nos acompañe el día de hoy, o los lanzaremos por la borda, ratas cobardes. Excelente. Súper, man. Sorpresa, Armando. Hemos escuchado hablar de piratas, corsarios y bucaneros. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No eran todos No. iguales? No, hay diferencia. Un pirata en general es un criminal que saquea en el mar, atacando comúnmente buques mercantes, aunque robando a menudo ciudades portuarias. También se le llama pirata a quien rompe las leyes de propiedad intelectual, reproduciendo obras protegidas sin permiso como torrents, microtorrents. Entonces, básicamente Entonces- nosotros somos entonces- piratas. ¿Yo no? ¿Qué? Yo tengo un parche en el ojo. Pata de palo. Tal vez somos piratas. Pero nos gusta también el ron. Yo estoy tomando Capitán Morgan. Yo estoy tomando un Tomo. Habana, pero no podemos decir eso en el podcast porque estamos haciendo publicidad gratis. Oh, deberían. Tenemos que mandarles una factura entonces. Hay que mandar. Capitán Morgan, si no está escuchando, mándame una botellita a la casa. Eso. ¿Qué son los corsarios? ¿Sabes tú? Los corsarios son piratas, pero que tenían permiso para robar. El gobierno les daba un permiso y ellos podían robar y saquear a otros barcos de otras naciones. Uno de los corsarios más conocidos es el capitán Francis Drake, que fue escogido por Inglaterra para entorpecer los navíos de España. Entonces Ujú. él iba con su barco y atacaba a otros navíos y les robaba los tesoros. Tenemos que pensar que en ese tiempo la mayoría de las transacciones bancarias o comercio entre los países eran efectivamente en material, eran usados, eh, ellos Az- eran sustancias, Azúcar. Sí, era azúcar. sustancia. Sí, en realidad creo que era más valioso que el oro. Más valioso que el oro era el azúcar y productos como Las tú dices. especias Las especias, venían la carne desde- ahumada. que venían desde la India. Sí. Carne Lo de que momia. pasa es que las armadas, como estaban en guerra, España, Inglaterra, para poder, una forma de incrementar su número de barcos sin tener que pagar más, le autorizaba a estos corsarios para que lucharan en su nombre. Los corsarios básicamente eran mercenarios del Sí. mar en ese tiempo. Les daban entonces, ellos llevaban algo que se llamaba patente de corso, que era como un documento oficial. Era una carta que decía que ellos tenían autorización de su país para saquear y robar otros navíos. Otros navíos enemigos. Y corso significa carrera, eran como corredores. Que viene del italiano. Sí. Y los bucaneros, otra palabra que escuchamos, generalmente pensamos que es lo mismo, pero no lo es. Estos son piratas que vivían en el Caribe, porque durante el siglo XVI, eso es como cuando recién empezó la era dorada de los piratas que se le llama. España fue el primer país en colonizar el Caribe. Entonces, después en el siglo XVII llegaron colonos o personas de Francia, Inglaterra y los Países Bajos y trataron de establecerse también en el Caribe, pero el problema es que no tenían derecho para establecerse, no eran bienvenidos por los españoles. Así que los únicos que estaban dispuestos a comerciar con ellos eran los colonos marginados, que eran mulatos, nativos americanos o sobrevivientes de naufragio y vivían como en estado salvaje. Y ellos eran los únicos que le podían vender, que les vendían suministros y carnes a los que no eran españoles. El Caribe era un centro de comercio legal. Pero no al principio del siglo XVII. Más adelante.
Sí, porque los españoles al principio no dejaban que nadie... Después los españoles vendieron todas esas tierras, Sí, pero al principio no eran bienvenidos, entonces tenían que hacer comercio con los bucaneros. El bucanero deriva del nombre de una parrilla de madera que ellos usaban para cocinar carne, para ahumarla. Y el origen de los piratas del Caribe es que, como te dije, estaba toda esta zona en guerra. Entonces, cuando terminó la guerra de secesión española, todos estos corsarios que tenían, ¿no es cierto?, las patentes de corso, que se las removieron. Hubo una amnistía y ya no habían más corsarios. Muchos marinos se quedaron sin trabajo, entonces muchos optaron por la piratería. Y otros que prefirieron quedarse por el lado del gobierno se convirtieron algunos en cazadores de piratas, que era como frecuente que pasara que un pirata se retirara o aprovechando de una amnistía para convertirse en cazador de piratas. cazador de piratas. O sea, se transformaba en su propio cazador. Eso. Porque tenían experiencia. Yo leí que el final de la piratería y de los corsarios era que con el final de la época victoriana, cuando empezaron a desarrollarse tecnologías nuevas y comenzaron a construirse barcos a vapor, ser pirata o ser independiente, tener un barco se transformó en algo mucho más caro de lo que existía antiguamente. Y eso de un poco fue también dejando a los corsarios así en grandes masas para atrás, como a los piratas también. Claro. Y básicamente era así. Por ejemplo, Inglaterra tenía corsarios. Para España esos corsarios eran piratas. Para Inglaterra los Correcto, corsarios sí, de España exactamente. eran piratas. Ajá, Entonces correcto. cuando un navío español él capturaba un navío inglés de corsarios ingleses, ellos tenían derecho a mostrar su carta y decir, pero nosotros somos corsarios, tenemos autorización de Inglaterra para hacer esto, de la reina, por ejemplo. Pero para los españoles eran piratas, entonces ¿qué hacían? Los llevaban a su tribunal y los mataban. Ajá. Los juzgaban como piratas. Sí, y en Inglaterra incluso los colgaban y los dejaban en el puerto para que los piratas vieran Que no eran bienvenidos. que no eran bienvenidos y qué les pasaría. El origen de la famosa bandera pirata, que es como una calavera con huesos cruzados, se originó de... Bueno, hay una bandera original, pero no estoy seguro de quién era. Es como viene raro esto. Parece que era de Barba Negra. Walter Kennedy podría ser, se llamaba Jolly Roger Jolly Roger. o Jolly Rouge, y de ahí podría salir el nombre de Jolly Roger, que es con el que se llaman, estas banderas se llaman Jolly Rogers. Generalmente muestra una calavera, que significa la muerte, y un reloj de arena, que significa tu tiempo se está terminando. Y puede salir un brazo o una figura con una espada o con una lanza, significando que si no te apuras te vamos a ir y te vamos a matar. A los piratas, como les interesaban las especies, el oro y todo eso, no les interesaba, no eran asesinos, no eran terroristas. A ellos les interesaba que la gente se rindiera simplemente y entregara sus provisiones. Ustedes pueden ver en varias películas y de hecho si ven en un par de series de piratas que hay por ahí, que vamos a hablar más adelante en el podcast, hay un par de escenas en que un barco es perseguido por otro y cuando están bien cerca levantan la bandera pirata. Claro. Y si es un barco militar inglés le van a hacer frente y si no es, generalmente se van a rendir y les van a entregar las cosas. Correcto. Hay varios mitos y cosas relacionadas con los piratas, por ejemplo, la famosa plancha. Donde No planchaban la ropa. Tenían la ropa toda arrugada. Usaban la ropa arrugada. La ropa arrugada. Como monstruos. Qué terrible. Qué indecencia. Indecencia. No se en cambiaba vez la ropa. en vez de usar la plancha para planchar, la ponían en el borde del barco, por la borda, y hacían a las víctimas caminar, que tenían que mantener el equilibrio para evitar caer al agua. A veces podían estar atadas, así que si se caían al agua era muerte segura. Y eso es falso, eso es una invención literaria que apareció en el libro La Isla del Tesoro. Nunca ocurrió. No te creo. Sí, no es mentira, pero No. ¿Y los tiburones abajo del barco tampoco? en el Caribe hay tiburones, así que eso puede ser verdad. Puede ser que, no sé, los tiburones si seguirán barcos o no, pero sabemos que los delfines, que son más inteligentes, pueden seguir embarcaciones. Otro mito es el hecho de hablar como pirata. ¿Tienes información sobre eso? Hablar como piratas es
un mito también. Ese Oh. ¡Arr! ¡Ahoy! Estamos destruyendo a los piratas. Estamos destruyendo a los piratas como son. La verdad es que no hay ningún tipo de registro porque no existen grabaciones en audio y no existen cosas escritas de los piratas porque quien tenía la capacidad de escribir era una persona más letrada. Entonces generalmente no iba a escribir como ellos hablaban. Y esto es una tesis de un señor que se llama Colin Woodard, que tiene un libro que se llama La República de los Piratas. Y dice que no hay antecedentes de que hayan, o sea, seguramente tenían modismo, pero no había una forma específica de ellos hablar. Incluso porque no hay nada que podamos tener como la seguridad de que hablaban de esa forma. Además que piensa que algunos eran españoles, otros eran ingleses, o sea. La mayoría eran españoles e ingleses, entonces probablemente ellos iban a hablar como si fuesen de la parte, por ejemplo, si eran ingleses, ellos iban a hablar como mercantes, como marinos mismos. Iba a ser básicamente lo mismo, que venían de Rivenfront o de Londres o cosas por el estilo. Claro. Y esta forma de hablar de los piratas en realidad viene de la película que de los años 50, de La Isla del Tesoro, que vamos a hablar un poco más adelante del libro, que fue Robin Newton, que empezó a interpretar al capitán John Silver, y que empezó a hablar de esa forma. Entonces quedó como que los piratas hablaban de esa forma. Lo que estaba tratando de hacer era imitar un acento del oeste de Inglaterra, que le llaman West Country, que es como, imaginen en Chile los guasos, o en Estados Unidos, por ejemplo, redneck, hablar como gente de Alabama o Carolina del Norte, así como de baja educación, ¿me entiendes? Él pretendía hablar como esa gente. Ellos tienen ese acento. Y ahí yo estuve mirando algunos videos que los voy a poner en la página para que tú veas cómo suenan igual como piratas, como los piratas de las películas, obviamente. Y más incluso, los modismos. Y incluso hay un clip que yo no entendí pero nada, y mi señora que es americana tampoco entendió mucho. Es un tipo que es del oeste de Inglaterra, va a una tienda a comprar cosas. Y el que lo atiende no le entiende qué es lo que habla. Porque habla como que las cosas suenan diferentes. Lo voy a poner ahí, vas a ver a qué se refiere. Me imagino más o menos a qué te refieres, pero va a ser interesante verlo. Sí. Escucharlo. Ese es el origen de hablar como piratas. A ver, Mapas ¿qué otra cosa podríamos destruir por favor, lo que sabemos de los piratas? Todavía tengo la esperanza de encontrar el tesoro Guayacán. Por favor, no me lo mates. Tesoro. Lo siento, Christopher, no había tesoros. No, sí habían tesoros, pero nunca hubo ningún mapa de tesoro. ¿Y cómo los encontraban entonces? No hay ninguna evidencia, no existe ningún mapa que muestre un mapa de tesoro. Pero eso no quiere decir que no hayan hecho mapas. No, correcto, no quiere decir eso, pero no quiere decir que hayan escondido tesoros. Bueno, claro, tal vez no hemos encontrado uno. Pero, por ejemplo, había un pirata que se llamaba William Kidd, que enterró un tesoro en una playa y lo encontraron, el tesoro, y lo usaron en su contra en el tribunal. Oh, qué horrible. Sí. Así que también es una invención literaria que aparece en el libro La Isla del Tesoro. Ok, dejemos de echar a perder a los piratas y hablemos algo de realidad. Ya. El loro. No. El loro, exactamente. El loro no hay información, pero como atacaban a mercantes, podía ser que hayan obtenido algunos monos o loros que venían de Brasil, por ejemplo, que eran los guacamayos típicos. Los que hablan, los que repiten lo que tú dices. Así que seguramente como el capitán se podría haber quedado con un loro como un ítem de colección, no sé, algo bueno. Algo y de hecho, si tú les sacas las plumas de la cola, no vuelan, de verdad, y se quedan en tu hombro. Yo tengo un amigo aquí en Brasil que tiene uno, sí. ¿Le sacó las colas o se las cortó? Dime que se las cortó, por favor. No, le van sacando las plumas, así se las tiran. Qué terrible, ok. Pero el parche en el ojo. Parche en el ojo, bueno, para que no se vuelen, tú les cortas algunas plumas largas de las alas, pero no se las quitas, se las cortas. Y la gracia es que tenía palomas cuando chico, ojalá ¿Palomas? Que sea eso. Sí, tenía palomas. Entonces, cuando tú tienes una paloma nueva, tú le cortas las plumas. Debería no hablar de esto, ¿viste? Porque no tiene que ver con piratas. Pero tal vez lo hacían los piratas.
tú le cortas las plumas, unas plumas largas que están en las alas para que no puedan volar. Entonces una vez que no pueden volar, esas plumas van a crecer de vuelta, pero con el tiempo el ave, sea un loro, en el caso de pirata, o una paloma, se va a acostumbrar a ti y va a confiar en ti. Entonces, si después se vuela, va a regresar. va a regresar. Por lo menos en mi experiencia que tuve palomas 2 o 3 veces, se las tenía que cortar solamente una vez. Y si Cuando era nuevo. tú eres un pirata, tenías un loro en tu hombro y el loro salía por la borda, saltaba un tiburón y se lo comías. Ops, habría que ir a buscar otro loro. Y tú perdías el loro. El parche en el ojo era verdad. Los piratas sí usaban un parche en el ojo y también los militares, los marineros de este tiempo. Porque ellos tienen que ir, están en la cubierta del barco y tienen que ir con frecuencia a las partes de abajo que son oscuras. Entonces una forma de tener un ojo acostumbrado a la oscuridad era tener un parche. Entonces tú lo único que tienes que hacer si es que tienes que ir bajo cubierta es quitarte el parche y puedes ver todo. Porque normalmente los humanos se tarda como 25 minutos en ajustarse a la luz. Ah, espérate, ¿no era porque perdían el ojo? No necesariamente, no. Ellos tienen ojo normal y tú te pones un parche. No y te el ojo. creo. Ajá. Sí. Mataste el mito del parche en el ojo. ¿Por qué hiciste eso? Eso no es una realidad. Eso es un mito. Acabas de destruir el mito del parche en De el ojo. verdad, ¿cómo no sabía? No, tenían un parche, pero tenían su ojo debajo del parche para Qué poder ver en la interesante. oscuridad. Qué interesante. Habían piratas que perdieron el ojo. Había un pirata que entró a un bar y entra así con un garfio y una pata de palo y un parche en el ojo. Pirata entero. Faltaba el puro loro. Solamente el loro. Y Lo perdió por un tiburón. el garzón le dice, tanto tiempo, señor pirata, que no lo había visto, pero ¿qué le pasó en la pierna así? No, en una batalla perdí la pierna porque me llegó una bala de cañón. Oh, qué lástima. Sí, pero el médico de a bordo me arregló y estoy bien, no hay problema. ¿Y qué le pasó en la mano? ¿Por qué tiene ese garfio? Lo que pasa es que estaba en una batalla y estaba peleando con espadas y un enemigo inglés me cortó la mano. Pero estoy bien, el médico a bordo me puso este garfio. ¿Y el ojo? ¿Qué le pasó en el ojo? Estaba en la cubierta y habían unas gaviotas volando sobre mí y una me cagó en el ojo. Pero ¿cómo le dice el garzón? Un caca de gaviota no le va a hacer perder el ojo. Es que todavía no me acostumbraba al garfio. Pero qué... ¿Qué otra cosa vemos a los piratas en los dibujos animados o en las películas que usan aros, verdad? Sí, aros y aros grandes de oro y Sí. joyas. Habían 2 razones por las que usaban aros. Una era porque creían que los metales preciosos, ellos tenían que tener buena vista porque querían avistar a naves en el horizonte. Entonces ellos creían que teniendo metales preciosos como plata o oro, podía mejorar su vista. Pero también creo que lo comentamos en el episodio de momificación. Cuando ellos se morían, los enterradores usaban los aros y las joyas que tuvieran como forma de pago. Sí. Eso yo me acuerdo. Así Por eso que mi mamá tenía tan buen ojo cuando yo hacía tonteras. Porque tenía por eso es que las mamás usan aros. Por eso que las mamás usan aros. Y por eso es que no les ponen aros a los niños. A los hombres. Ok, y llegamos a la parte gore del episodio. ¿Por qué? Mi parte favorita. ¿Por qué? Es la parte que yo más sufro. Todo estaba bien y feliz. ¿Qué nos vas a contar, Armando? ¿Qué nos tienes de sorpresa? Bueno, hoy tenemos una forma de tortura o pena o ejecución que usaban los piratas. Y también los ingleses, en la Armada Real, que se llamaba arrastrar por la quilla. O kill howling, se llamaba en inglés. La quilla es la parte de abajo del barco, ¿no es cierto? Sí. Que generalmente está cubierta con crustáceos y picorocos, que son estas cosas así como que te filudas. Entonces, cuando alguien se portaba mal, o lo querían castigar, o lo querían ejecutar, las manos eran atadas juntas a una soga, y los pies eran atados juntos a otra soga que pasaba por debajo del barco, por debajo de la quilla. Entonces colgaban a la persona de las manos, dejándola descender por uno de los lados, mientras al mismo tiempo la tiran con la otra soga, que
que sostiene los pies para que el cuerpo pase por debajo del barco hasta que sale por el otro lado. ¿Entiendes? Oh, no. ¿Lo visualizas? Qué El horrible. condenado debía resistir la respiración mientras era arrastrado por la quilla, que está cubierta de moluscos y crustáceos como picorocos. Y el problema es que si lo arrastraba muy rápido, el cuerpo era frotado violentamente por las salientes afiladas, causando heridas terribles que podían llegar a desmembrarle o decapitarle. Y si lo arrastraban demasiado lento, el condenado se ahogaba porque no alcanzaba a sostener la respiración. Oh. Pero, Así que pero elige rápido o lento. qué horrible. En el peor de los casos, muerte. Y cuando era una ejecución y el condenado sobrevivía, de nuevo. No, mentira. ¿Sí? Pero si ya pasó una vez, ¿por qué no lo dejan libre? Porque no murió. No. Es horrible, era horrible. Hay algunas películas donde lo muestran y en esta Nunca película lo había nueva, el visto. Black Sails, hay una parte donde lo muestran y encontré el video de, como no quiero piratear la serie, Claro. encontré el video donde muestran los efectos especiales de cómo hicieron esa parte. Así que lo voy a poner en la página para que lo veamos. Yo vi las 2 primeras temporadas de Black Sails porque están en Netflix. Entonces, quien tiene Netflix puede ver esta Sí, Esta pero serie muy lamentablemente parece que está en Netflix en Brasil porque acá no está. Pero no, la tercera temporada no salió todavía. O sea, por lo menos ese capítulo yo no lo vi aún. Está en Hulu. También. Tengo el número de episodio. Mira la página después y vamos a poner el video. Bueno. Para que te deleites con Gracias arrastrar por por la quilla. aceptarme. Hay otra cosa que encontré, estaba buscando fotos para poner en la página y encontré un blog de una profesora de niños, así, onda 5 o 6 años, Ya. o 9, no sé, niños chicos, y tenían que hacer como dibujos y explicar cosas que hacían los piratas y les enseñó eso de arrastrar por la quilla. Lo encontré como muy inapropiado. No, pero yo creo que los niños ahora se deleitaban con esas cosas. Sí, Deben haber lo que pasa es que encontrado uno lo escucha máximo de la cosas, pero profesora. si tú piensas realmente con lo que ocurría, es horrible. Es horroroso, por eso yo no lo pienso. Sí. Yo- Sí. Cuando tú me cuentas esas cosas, yo lo veo, así como, ah, ya, genial. Qué bueno que no me pasó. Ok, bueno, por lo menos esto es lo más asqueroso de que vamos a hablar sobre el pot. No, espérate, tú vas a hablar sobre el escorbuto. Me tocó hablar sobre el escorbuto. Dale, Christopher, es tu oportunidad de vengarte. Y el escorbuto es una condición que no Espérate, déjame interrumpirte. Otra cosa que vemos en los piratas es que tienen los dientes muy malos, naranjos, o sin o dientes. les faltan cosas sin dientes. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Eso pasa porque la falta de vitamina C en la dieta de una persona le causa una enfermedad que se llama escorbuto. Y el escorbuto lo que hace cuando tú dejas de consumir alimentos frescos con una cantidad alta de vitamina C, tu cuerpo empieza a degenerarse. En- empieza a sentir un poco primero, te empiezas a sentir cansado, tu humor empieza a cambiar, Te empiezas a sacar Eh, la ropa, a bailar desnudo, a te bailar degeneras. desnudo, claro, te Te degeneras. degeneras. Tu cantidad de células rojas, que son las que transmiten, las que conducen el oxígeno y es tu sangre básicamente, empiezan a disminuir, entonces te da una anemia, tu piel empieza a quedar más blanca, el pelo se empieza a caer y empieza a cambiar y tu piel puede empezar a sangrar, porque sí. Y una de las cosas más características del escorbuto es la encía. La encía de los dientes se empieza a hinchar, empieza a cambiar de color, un color más rojo y empieza a sangrar. Y eso hace que se debiliten las conexiones de la raíz de los dientes con el hueso y los dientes empiezan a caer. Ups. Después, cuando el escorbuto avanza, obviamente tu capacidad de curar heridas y eso empieza a caer hasta que finalmente te mueres por una infección. Ups. Se demoraron aproximadamente 40 años desde que un doctor investigó esta enfermedad porque era una condición que afectaba a personas desde antes de la piratería. Esto viene en la época de las cruzadas, cuando hacían expediciones muy largas y los cruzados no ingerían alimentos frescos o con vitamina C, ellos empezaban a tener este tipo de problemas. Y así pasaba en el mar, porque así como los cruzados hacían
caminadas muy largas por el desierto y no podían llevar cosas frescas, Ujú. los piratas quedaban mucho tiempo en el agua. Y los marinos en general quedan mucho tiempo a mar abierto. Entonces, al principio tú llevabas comida fresca, pero con el tiempo se empezaba a echar a perder. Claro. Las frutas y Una, verduras, que es lo que contiene más vitamina C, cuando salen del puerto la tienen, pero ¿cuánto dura? ¿Una semana o y a menos? veces se Y ya. quedaban un mes afuera. Ujú. Entonces, este escocés, que era un cirujano, que se llama James Lind, probó que si tú ingerías alimentos cítricos, que son los que tienen mayor cantidad de vitamina C, como naranjas, limones, etcétera. Ujú. Esto fue en 1753. Y él hizo experimentos y él demostró que el consumir esto prevenía tener em, eh, eh, escorbuto. Pero Ujú. se demoraron como 40 años más en que l- eh, los británicos empezaron a usar jugo de limoncito Y, rutinariamente. y arreglar el problema. Es Los increíble piratas, que hay un montón de problemas que tienen una solución tan simple. los bucaneros o piratas o personas que estaban en el mar mucho tiempo, hacían una bebida que se llama grog. ¿Tú sabes qué es el grog? Ah, yo sabía que el grog era de parte de los ingleses para que no consumieran tanto alcohol, entonces mezclaban el ron con jugo de frutas. Pero ahora que estamos hablando de escorbuto, tiene sentido. Era Era para prevenir jugo eso. de naranjita, jugo de limón y lo mezclaban con agua y ron, porque Ah, así el ron duraba más. Y de hecho, duraba más yo, porque tomaban menos. y porque en el camino porque como Claro. mezclaban el ron con agua, el agua duraba más, porque el agua también se echa a perder cuando tú la almacenas por mucho Ah, tiempo. también sí. Sí. Y yo escuché que en algún momento le colocaban agua de mar, Uy, porque no a lo tenían mejor agua porque no potable habían. Sí, qué y no mal. tenían cómo conservarla, entonces tenían que mezclar ron con agua potable, perdón, con agua de más, con agua de mar. Entonces el grog no es una bebida así como para gente ruda. Es ron con jugo, Es ron con con juguito. juguito. Es Sí, como nosotros que estamos tomando ron con Coca-Cola. con Sí. Coca-Colita. Ahora ese Coca-Cola tampoco podemos decir Coca-Cola, hermano. Tenemos que parar de darle propaganda gratis a las grandes empresas. Especialmente cuando a mí me gusta la Pepsi más que la Coca-Cola. No, me da lo mismo. Mm. Compro la que esté más barata, pero la Pepsi, la botella de Pepsi cabe mejor en mi refrigerador. Ah, Eh, piratas famosos. espérate, yo traté de buscar información sobre qué comían los piratas y lo único que encontré eran cosas así como pan, carne ahumada, seca, porque como tú dices tenían que viajar durante mucho tiempo, entonces comían carne que estaba deshidratada con sal y por eso a lo mejor dicen que eran salados. Salados le llaman a la gente cuando tienen mal humor. Pero imagínate, Armando, o sea, ellos no tenían ningún tipo de... Ellos no tenían cómo conservar nada. No, No no, es como ahora que tenemos tecnología, electricidad, hay barcos que tienen internet, sí, sí, cosas por satélite, comunicaciones, ellos no tenían nada. La única forma de comunicarte con un barco que estaba al lado tuyo era por bandera o por sí, silbato. qué horrible. Mm, Imagínate ser un Internet. polizón. Imagínate ser un polizonte en un barco de eso. O sea, no te Wow, pueden pillar. Tienes que quedar escondido en lo oscuro, húmedo, a sí. veces con agua. ¿Cuánto se demoraba un barco en llegar de Europa a América? Creo como una semana o dos. Más o menos, como 2 semanas. Largo el camino. Ah, bueno, para cerrar eso, el nombre químico de la vitamina C es el ácido ascórbico. Y la raíz latina del ácido ascórbico es scorbutus, que deriva de la palabra escorbuto. En inglés se llama scurvy. Scurvy. Sí. Parece nombre de Ah, perro. Mi próximo perro le voy a poner Scurvy. Ey, Scurvy. 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 Un perrito amarillo, Claro, perro sin amarillo. dientes. Oye, Y también se caían las muelas, ¿no? siempre se caen Así los que dientes. podrían llegar a haber muerto por no tenían la capacidad de masticar. Imagínate una carne dura, Ah, una carne momificada que una tenían que carne comer. mofita. Sí. Se morían. Ok, piratas famosos. Vamos a Hollywood de los piratas. Pero antes vamos a hablar de Barba Negra. Edward Teach, se cree que fue su nombre. Espera, yo conozco un pirata más famoso que es Más famoso que Barba Negra. Jack Sparrow. Y Pero conocidísimo. estamos hablando de piratas famosos reales. No, como Jack Sparrow no es real, pero hay películas de él. No, Como ¿tuviste 8 los películas. documentales de Disney? Los documentales de Disney. Claro, en los documentales de Disney. Barba Negra era un pirata famoso. Él nació posiblemente en el 1680 por ahí, en Bristol, al sur de Inglaterra.
y era marinero de la Armada Real Inglesa, y que quedó sin trabajo al término de la Guerra de Secesión, a principios del 1700. Y como muchos desempleados, optó por el lado oscuro, convirtiéndose en un pirata. Recorrió la costa del este de Estados Unidos hasta el sur, al norte de Brasil. Saqueó, quemó como 30 barcos, capturó algunos, y luego con una flota de 4 barcos y 250 marineros navegó a las costas del Golfo de México, atacando las flotas españolas. Su método era aterrorizar a los enemigos para que se rindieran rápido. Tenía una barba negra y larga, y en la punta de los bigotes se ponía pedazos de mecha que prendía para que rodear su cara en humo. Oh, genial. Y por eso es que los españoles le llamaban el Gran Diablo, porque él pretendía ser como un ser sobrenatural, Qué buena. con la intención de que se rindieran rápido. Le interesaban las cosas y chao. Bueno, y quemaban los barcos también. Después de un par de años, sus aventuras terminaron cuando un navío de la Armada Real lo atacó por sorpresa y murió en el encuentro. Su cuerpo fue encontrado con 20 cortes de espada y 5 heridas de bala. Le cortaron la cabeza y la colgaron en el mástil del barco británico para probar que había muerto. En fin, todas las carreras de los piratas eran cortas, Sí. la mayoría. La Un gran par de mayoría. años de fama y se acabó. ¿Tenemos algún pirata conocido que tenga algo que ver con Sudamérica o Chile por ahí? Claro, está el señor Francis Drake. Francis Drake Sí. era un pirata, pero que la verdad era un corsario, Era un corsario. que es Ok. bien conocido en Sudamérica, porque él, además de dar un par de vueltas alrededor del mundo, pasó por Magallanes, Que era colonia española. por el estrecho exactamente, por el Y él estrecho de era, y él Magallanes. era un corsario inglés. Era un así corsario que inglés. enemigo Entonces, de los españoles. Y enemigo de nosotros o de los que vivíamos ahí. de los que vivíamos ahí. Entonces Inglaterra lo contrataba a él para pasar por las rutas de comercio y atacar a los otros barcos españoles, y eso lo hizo venir hasta Sudamérica. Eh, Drake se conoce porque luchó contra la Armada Invencible, entre comillas. Fue el que la derrotó, era la Armada de España, y de hecho la Armada Invencible fue un nombre que le pusieron los mismos ingleses a la Armada Española porque era un poco irónico, los ingleses tenían la mejor armada del mundo. Entonces, Arma invencible. por eso le pusieron el arma invencible. No sabía. Era cuando el Felipe II de España era el rey, y la reina de ese tiempo era Isabel I, la Isabel I de Inglaterra. Dicen algunos historiadores que tal vez Drake, que vivió entre 1540 y 1596, era un hijo bastardo de la reina Isabel, y por eso que tenía como tantas ventajas Ya. Le pasaba un con cheque. ella. Cuando- Claro, como que ella lo cuidaba así por fuera y le daba Mm. ventajas sobre otras personas. De hecho, Francis era un corsario, era un pirata, y ella era quien estaba a cargo de los navíos ingleses que luchaban contra España, que solamente respondía delante de ella y de Charles Howard, que era el almirante, el cargo máximo de la Armada inglesa. Ahora, entre sus hazañas, además de pasar por el estrecho de Magallanes, fue conocido también por los españoles como el Dragón, porque se llama el Drake. Tenía mal aliento. Sí. Y adivina cuánto Felipe II de España lo tenía tan cabreado y lo tenía tan enojado, y era como ¡Khan! Que decía su nombre así como Drake cuando estaba sentado en su trono y le traía las noticias. Rey Felipe, Drake atacó de nuevo. Drake. ¡Drake! Adivina, ¡Putin! adivina cómo lo tenía de cabreado, cuánto que ofreció por la cabeza de Francis Drake. ¿En qué estamos hablando? ¿En dólares actuales o...? Actualmente, ¿cuánto pagarías tú para Por la atrapar cabeza la de casa de un Drake. pirata? Por la cabeza de Drake. Ah,
$1.000.000. Ay, te quedaste corto. ¿En serio? En serio. Felipe II ofreció una recompensa de 20.000 ducados, Ah, que ¿qué es equivalen más o menos a 4 millones de libras o 6.5 millones de Oh. dólares. wow. Yo lo que escuché, bueno, lo que encontré sobre su ataque al puerto de Guayacán, en Coquimbo, es que fue expulsado por los milicianos de La Serena. Y nosotros, bueno, yo solía vivir en La Serena, en Chile, y sé que entre la catedral y un liceo que hay, un colegio, una escuela de niños, hay un túnel secreto. Sí. Entonces después cuando sabían que iba a regresar, construyeron este túnel secreto. Entonces la gente rica fue ahí, se escondió ahí con todas sus riquezas y sus tenedores de plata y Y lo otro, cristalería. y lo otro Se es que yo creo escondieron que ahí. la segunda vez yo creo que se prepararon porque Guayacán es una Sí, herradura. Entonces deben haber colocado cañones como en puntos específicos. puede ser, sí. Y cuando Puede ser trató que de la segunda entrar vez estaban preparados. Mm, lo agarraron a fuego cruzado y ya era. sí, y se fue. Aquí Entonces, está, eso fue eso. encontré. Pregúntame cómo murió. De nuevo. En el Ok, vamos a minuto. poner- Ya, entonces tú vas a hablar de. Ah, yo te voy a preguntar cómo murió Barba Negra. Cómo murió Francis Drake. Ok, lo vamos a insertar en el 4352. Y Christopher, ¿cómo murió Barba Negra? Francis Drake. 4401. Christopher, ¿cómo murió? Deberías colocar eso. Ok, Déjalo espera. así. Christopher, ¿cómo murió Bob Esponja? Bueno, ¿Cómo entonces. murió el coyote? ¿Cómo ¿Cómo murió el murió el coyote? coyote? No, el coyote no muere, atrapa al correcaminos. Lamento destruirte. ¿Qué le pasó a Tommy Jerry? Le pasó a tu amiga. Ok. ¿Cómo murió Francis Drake? Bueno, Francis Drake murió en el año 1596, en enero, y murió de disentería, ¿Qué después es de un ataque disentería? fracasado a San Juan, Puerto Rico. Oh, wow. ¿Qué es disentería? No sabemos. Vamos a tener que sabemos. buscar otra pausa. ¿Qué es disentería, Christopher? Es algo que aparece en el jueguito este No, del trail, no sé cuánto. claro, es, You die of dysentery. es la música de... no era... Bueno, olvídalo. Disentería es una enfermedad del intestino, especialmente en el colon, que básicamente son muchos dolores, úlceras, diarrea Cosas y, ricas. Todas esas y- cosas divertidas y y entretenidas. moco y sangre. Mm, Cosas que le gusta al guribilo, no al. Claro. No, era el Oh, bueno, basilisco. el Basilisco. basilisco, claro. No todos los piratas eran hombres, habían algunas que eran mujeres. Una de las más famosas era Mary Mi Read, ex. de tu ex, y Anne Bonny, porque te robó alguna propiedad intelectual o te robó el intelecto directamente Claro, me robaba el intelecto. en la noche. Ok. No es mucho que eran piratas mujeres tuvieron una carrera corta como todos los piratas y una cosa interesante es que cuando Mary tenía un hermano que era un marinero, trabajaba con la marina. Y cuando él murió, la madre de Mary, para poder mantener el sustento en la familia, ella lo vistió como su hermano para que se hiciera pasar por él. Y ella pudiera seguir trabajando en la marina. Y lo logró y llegó a convertirse en pirata. Creo que por ahí la Mira tú. descubrieron, pero después ya ganó experiencia suficiente que ya se lanzó por su propia cuenta. Interesante. Usaban ropa ancha como para ocultar que eran mujeres. Generalmente no sabían que eran mujeres. Hasta que después. Pero no fue la única o No, eran dos mujeres famosas que eran piratas. Habían piratas mujeres. Y creo que la más famosa era Ching Chi. Qingxi es Era una pirata china. pirata china que comenzó como una prostituta, más o menos en los años 1800, a comienzos de 1800, Buen Y negocio en despu- ese tiempo para las mujeres. y se va a volver a tornar pero peligroso. Se podían morir de cualquier enfermedad. En ese tiempo no habían las prevenciones que hay ahora, creo. Correcto. Te voy a comentar algo, pero lo vamos a dejar para el episodio Vamos a dejar extra. para después, para el episodio extra. Entonces, para Ya. los amigos que están suscritos a nuestro podcast, en Podbean lo van a poder escuchar. O en iTunes. Sí, correcto. Entonces, ¿tú sabías que Qingxi
también ¿Chin-Chi? Chin-Chi salió en Los Piratas del Caribe. Ah, no, En la, no. en la tercera ¿En cuál película hay un personaje. En la tercera película hay un consejo de piratas que tienen Ya, de un esa no. manual y todo un cuento. Y ahí está la mujer china que sale ahí, es ella. Pero Ah, bueno, interesante. en el comienzo de los años 1800 se torna una pirata porque ella llegó a controlar más de 1500 naves y más de 80.000 hombres. Y ella saqueaba navíos, o sea, saqueaba barcos alrededor de la costa del mar del sur de Para. China. ¿Cuántos barcos? 1500 naves What? y 80.000 hombres. Que es como 0,3% de la población de... Pero, ¿cómo es Era un que esta poblado pequeño persona en China. no es más famosa de lo que es? Debería ser, pero mega famosa Debe ser súper famosa en en China, Oriente, tal vez. Sí. porque de hecho hay hasta fotos de ella. Entonces, bueno, entonces ella llegó a controlar más de 1500 navíos, 80.000 hombres, y ella tenía una cosa que la caracterizaba, que era un rígido código de conducta sobre la tripulación. Mm. Entonces eran marineros y eran piratas, pero eran súper, entre comillas, comportados, y ellos tenían un código Profesional que total, tenían o que sea, para seguir. alcanzar ese poder. Súper Ella profesional. era casada con Zheng Ji, que era otro pirata, era otro capitán pirata, Ujú. pero en vez de quedarse como en la casa esperando que él se fuera de viaje y, Donde llevaba. claro, se puso a ayudarlo a tratar de conquistar más y más y más fuerza naval hasta que ya se transformaron en algo que era imposible de combatir. Eh, Qué Entonces, después de excelente. que se muere Zheng Ji, Ching asume el puesto como el mayor pirata de todos los tiempos. Wow. Es admirable, pero hay que pensar que estos eran criminales. Claro, son criminales No admirables. deberíamos tener ningún. No Ningún... deberíamos ponernos contentos por ella. No, nos sorprende. La verdad es que Sí, en vez de admiración, es sorpresa ver sí, una flota de increíble. 1500 naves y 80.000 hombres. Wow, imagínate. Bueno, con el tiempo el gobierno chino obviamente le ofrece amnistía para que ella pare de saquear. Y Y tenía decide, suficiente, no necesitaba más. entonces la perdonaron a ella, que se retira para vivir una vida de paz al comando de un casino y de un burdel. Oh, mira qué bien. Y sus piratas, por otro lado, fueron capaces de mantener su riqueza, o sea, todo lo que se habían robado se lo quedaron, Wow. y les dieron empleos militares. Oh, increíble. Increíble. Fue uno de los pocos piratas que logró retirarse y vivir y Exactamente, disfrutar de lo que hizo. de un casino y un Mm. burdel. Solamente esperemos que haya atacado a gente que era mala. Claro, muy mala. Sí, Quizá como Robin Hood, pero claro, chino, Robin Hood China. la versión china. Los piratas, bueno, estos son los piratas de la época dorada, los piratas del Caribe, de 1800, del siglo XVII-XVIII. Son los piratas que vemos Pero, representados en películas, en libros, en cómics. claro, Hay una fase, no sé si tú sabías, pero hay una fase de Conan que Conan es pirata también. ¿en serio? Sí, Él es un pirata. Conan se transforma en un pirata. O sea, no se Ah. transforma, pero dentro de las historias de Conan, de cómo él llega a ser rey, hay una etapa, hay un par de años que es pirata y es como el segundo al mando de una mujer que tiene barco. Y ella es como el único gran amor de Conan. Es un dato interesante. Excelente, Para muy quien le gusta la interesante. literatura, los cómics, pueden leer las Ajá, aventuras de él como pirata. eso. Imagínate que es Arnold Schwarzenegger todo el tiempo. ¡Conan! En los piratas modernos, porque hay piratas actualmente, los más famosos son los piratas de Somalia. Somalia, es uno de los países más pobres del mundo. La gente, el 73% de la gente vive con menos de $2 al día. Ganan como $600 al año. No es nada. Y la ayuda humanitaria ha declinado. La costa está contaminada con desechos tóxicos ilegales. Hay pesca ilegal de otros países. Y hay pocos peces. Están contaminados. Y a los somalíes en realidad no les gustan los peces tampoco. Los exportan. Entonces toda la población que vive en la costa no tiene opción, está desesperada. Entonces ven estos barcos ricos pasar por ahí. Así que optaron por
la piratería. Usan estas AK-47 que son como una Son metralletas. soviéticas, son metralletas soviéticas. Creo que los compran como por un par de $. Sí. Menos de $10 valen. Entonces es fácil armarse con esas cosas. Y de nuevo, su intención es conseguir los bienes, no andan matando gente ni nada. No son terroristas ni nada. Hay una película de Tom Hanks que él es el capitán y se le suben unos piratas al barco. Ah, No me lo voy acuerdo a cómo se buscar. llama. Sí, bueno. Ellos generalmente toman los rehenes, los tratan bien, porque lo único que les interesa es el dinero que paguen en En el rescate. el rescate. No matan ni torturan, como te digo, y hace poco, bueno, como en el 2000, hace un par de años, atacaron un navío que se llamaba algo así como Alabama, y fue interceptado por marinos de Estados Unidos, y tenían unos rehenes en unos botes salvavidas, y habían 3 rehenes que estaban con pistolas en la cabeza, y los marinos de Estados Unidos les dispararon al mismo tiempo, y los mataron. Imagínate 2 barcos que están flotando en el mar, moviéndose, y un tiro para cada uno al mismo tiempo, y los desarmaron. Oh. Algunos que logran sobrevivir y que son varios, son como famosos en Somalia, son como estrellas del rock. Tienen sus casas y viven súper bien y son admirados por la población. ¿Son como capitanes o son normales, así, marineros de Es cubierta? como más como mafia, como más mafiosos, Ah, como una mafia, casas de sí. mafiosos. Ah, sí. Ah, Sí. debe ser como los jefes de mafia aquí de la Ujú. favela. Ellos operan en el Golfo de Adán, que es una costa entre Somalia y Yemen, que es como, si tú miras donde está Egipto, hay como una parte en forma de bota, y la parte de abajo está Somalia y Yemen está como al norte, al otro lado del mar. Entonces con esto vamos a concluir el episodio oficial, pero tenemos más que lo vamos a publicar el día jueves. Es gratis, pero solamente para nuestros suscriptores. Significa que tienes que estar suscrito en Apple Podcast, que se llama iTunes, o en Podbean. Si usas Android puedes bajar la aplicación que se llama Podbean. Puedes encontrar todo esto en nuestra página peorcaso.com. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos. Tortura a tus enemigos también. Sí. Y nos vamos a ver el próximo jueves para los suscriptores. Muchas gracias por escuchar. Marineros de agua dulce. ¡Arr!